en hora de las entrevistas, como decíamos, estamos en contacto con Pedro El Pitu Salinas, que es concejal del bloque Ciudad Futura y el Frente Social y Popular, e integrante de la Comisión de Seguimiento por el Crimen de Eduardo Trasante. ¿Cómo estás, Pedro? Te saluda Diana Maraciolo. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Todo bien, Pedro, muchas gracias por la comunicación y te pregunto en inicio, bueno, contanos un poco cómo está actualmente el caso de Trasante y la investigación también del asesinato del ex concejal. Bien, mira, la investigación judicial, propiamente el legajo fiscal, de alguna manera está estancado, digamos. La última información de relevancia que hubo fue la que denunciamos en el acto del mes pasado, cuando se cumplió el primer mes del asesinato de Eduardo, que algunos sectores, no podemos discernir bien quién, intentaron plantar un testigo falso. Esto es, arrimaron al expediente, a la fiscalía, un chico que dijo saber quién había sido el asesino, pretendió cerrar la investigación en 2 perejiles y cuando se lo citó a una segunda entrevista testimonial, se dijo, empezó a dubitar y dijo claramente que había sido amenazado para decir lo que dijo, por lo cual para nosotros es de una gravedad institucional muy preocupante, porque sobre todo esto se suma a lo que venimos denunciando desde el primer día de que ocurrió el asesinato de Edu, que es el ensordecedor silencio oficial, ¿verdad? Ante un hecho de tanta relevancia, de una gravedad institucional inusitada, hoy lo único que se escucha son silencios que se le parecen mucho a las complicidades, por lo cual nos preocupa sobremanera. En ese sentido, mañana va a sesionar la Comisión de Seguimiento por el crimen de Eduardo Trasante. En la sesión de mañana, en la reunión de comisión de mañana, vamos a recibir a los fiscales que están trabajando en la causa, al fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Gastón Ávila, y al fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Matías Ederi, para que puedan, en un ámbito de confidencialidad, poder ponernos en auto sobre los avances que tienen pensado en esta pesquisa judicial. Esta semana se reunió por segunda vez, como decía, la Comisión de Seguimiento del Crimen, que funciona ahí en el Consejo, y tenía pactado un encuentro con el director provincial del Programa de Protección de Testigos, pero no asistió al final. Contanos cómo fue bien ese episodio. Así es. Si me permitís, quizás sea un poco largo, pero te hago un relato cronológico de más o menos cómo se dieron los hechos. Sí, por favor. Como vos bien decías, la Comisión de Seguimiento del Crimen por Eduardo Trasante se reunió la semana pasada y había tenido su primer encuentro la semana anterior, que fue el primer encuentro donde recibimos a Carolina León, que es la viuda de Eduardo Trasante, y queríamos hablar, entre otras cosas, fundamentalmente de cómo mancomunar entre los distintos espacios políticos que obran en esa comisión, que fundamentalmente representan al Ejecutivo Provincial, al Ejecutivo Municipal y nosotros como bloque Ciudad Futura, Frente Social y Popular. Allí Carolina lo que nos planteó es que requería, y con urgencia, y la verdad que con mucho tino, poder retomar aquella agenda de reuniones, tanto con el gobernador como con el intendente, a la cual estas autoridades habían comprometido a los 2 días del asesinato de Eduardo. Ahí lo que decían las concejalas del oficialismo provincial y municipal es que tanto por parte del gobernador como del intendente estaba la mayor predisposición a recibir a Carolina en los términos que se había preestablecido, que era una reunión pública donde puedan ir los familiares de Eduardo y donde las autoridades se comprometan públicamente con el caso. Lo que se observaba claramente era una limitante por el nivel de protección en el que está Carolina en el programa, por lo cual allí decidimos cursarle una invitación formal a Daniel Ferrero, el director provincial de este programa de protección a testigos, que el viernes anterior tuvo a bien decirnos de que le parecía bien, de que iba a comparecer ante la comisión y a dar las explicaciones que él pueda dar en el marco de una ley que prevé un sentido de confidencialidad, pero lo que nos encargamos de recalcarle que era justamente esta comisión tiene como modalidad de trabajo la confidencialidad y el secreto estricto en cualquier tipo de información que pueda generar o un perjuicio para las víctimas o un perjuicio para la investigación judicial. El lunes, cuando estábamos por recibir a Daniel Ferrero, 1 hora antes, se nos avisa del presidente del Consejo que había llegado un sobre con un membrete que decía con taxatividad que era información de índole confidencial. Cuando fuimos a ver ese sobre, la verdad que lo encontramos con 2 párrafos escritos de forma vergonzosa, donde decía que por una cuestión de confidencialidad, suscrito en el artículo 7 de la ley que crea el programa de protección de testigos, no iba a concurrir a la comisión de seguimiento, lo cual
además de un destrato institucional verdaderamente de envergadura, lo que nos deja es pensando quién da ese tipo de órdenes, quién en el Ejecutivo Provincial, qué autoridad política llamó puntualmente a este funcionario, Daniel Ferrero, para decirle no vayas y no comparezcas a la comisión, porque ciertamente si ya había comprometido su presencia, esto que pasó el lunes, horas antes de recibirlo, nos pareció de una gravedad realmente muy grande, porque ya no es solo el silencio oficial de las autoridades máximas del gobierno provincial, sino inclusive este tipo de cuestiones de no querer comprometerse a dar las explicaciones que tienen que dar, no solo ante la comisión de seguimiento por el crimen de Eduardo, sino fundamentalmente ante los familiares del propio Eduardo, ¿verdad? ¿Qué tal, Salinas? Te saluda Lautaro Ceballos. Te quería consultar si desde la comisión, según tenemos entendido, van a dirigirse al ministro de Gobierno por esta situación. ¿Ya lo han hecho? ¿Lo van a hacer en las próximas horas? Sí, como vos bien decías, Lautaro, vamos a enviar dos cartas, resolvimos en esta comisión, una al gobernador Omar Perotti para que tenga bien decir taxativamente si piensa o no recibir públicamente y en los términos que estaban acordados a Carolina y a los demás familiares de Eduardo, y como vos bien decías, también una carta al ministro de Gobierno, que es el ministerio bajo la órbita del cual está el programa de protección al testigo, para primero que nos diga si él está en conocimiento de esto que sucedió con su subordinado, con Daniel Ferrero, y en caso de que tenga conocimiento, que dé las razones de por qué este funcionario no asistió y cuáles son los motivos que motivaron, que valga la redundancia, esa decisión. Así que la idea es cursar esas dos cartas mañana lunes para tener esperamos una pronta respuesta, y para qué tan siquiera este ensordecedor silencio oficial de las autoridades provinciales por lo menos tenga dos párrafos de explicación, porque si no, la verdad que esto ya está rozando no solo la falta de respeto, sino un silencio cómplice con lo que para nosotros es un crimen institucional realmente muy grave y que casi no registra antecedentes de la vuelta de la democracia a esta parte. Claro, Pedro, te saluda Nayara Bonori. Te quería consultar un poco acerca de otro tema. Después de años de resistir y evitar desalojos, días atrás se anunció que Nuevo Alberdi es uno de los primeros seleccionados para la urbanización, ¿no?, de barrios populares. ¿Cuándo está pactado que se inicien estas obras? Hola, Nayara, perdóname, se me entrecortó al final. Sí, la pregunta. Sí, que la urbanización de estos barrios populares, ¿cuándo se pactó que se inicien las obras? Ah, bien, ok. Sí, Nuevo Alberdi, como vos bien decías, es uno de los 11 barrios en toda la República Argentina que va a comenzar a urbanizar, a generar una integración sociourbana, puntualmente en la ciudad de Rosario. Lo que se firmó la semana pasada fue el acta acuerdo para empezar los trabajos de planificación técnica, digamos. Esto tiene una ventana de algunos meses de trabajo, de un trabajo técnico que tiene que ver con una planificación general de la zona, que tiene que ver con un trabajo, digamos, de especialistas y técnicos en la materia para, a partir de ahí, poder empezar a generar un desarrollo de planificación también participativa para con los vecinos, digamos. Lo más importante e interesante de este plan y de este acuerdo que se firmó la semana pasada es que esto no va a ser una cuestión solo de especialistas y técnicos o solo de funcionarios, en este caso del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, sino que también los vecinos, los movimientos sociales, otras dependencias estatales van a estar también implicados participativamente en la formulación del Plan General de Integración Sociourbana, en este caso del barrio Nuevo Alberdi. Por lo cual la precisión de una fecha de inicio de obras es muy difícil contemplarla, pero sí que ya se empieza a trabajar en el plan técnico y que con los propios habitantes del territorio se va a ultimar los detalles de un plan general de urbanización en materia urbanística en Nuevo Alberdi. De hecho, el de Nuevo Alberdi es el plan más ambicioso de urbanización de los 11 que se están poniendo en marcha en la República Argentina. Así que la verdad que nos pone muy contentos y en principio, como vos bien decías, nos parece que es un reconocimiento también, no solo a la labor de la organización social, sino de todos los vecinos y vecinas de ese territorio que han resistido durante 13 años distintos embates, distintos desalojos, la apetencia del mercado inmobiliario, así que en buena hora que esto se haya podido dar, y desde ya que, como decíamos en ese acto, no solo está la predisposición de Ciudad Futura para trabajar mancomunadamente con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con el Ministerio de Infraestructura de la provincia y con las áreas competentes en la municipalidad, sino que queremos fundamentalmente trabajar en este proceso
de urbanización con la totalidad de los movimientos sociales, sindicatos, en fin, con todas las organizaciones sociales y asociaciones civiles, para que esto pueda redundar en un ejemplo de cómo hacer las cosas y de cómo se puede generar articulaciones virtuosas entre el Estado y los movimientos sociales que tienen desarrollo territorial en el barrio. Bien. Pitu, te agradecemos muchísimo la comunicación y muchas gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí pasaba Pitu Salinas, Pedro Salinas, concejal del bloque Ciudad Futura y Frente Social y Popular, hablándonos de todo un poco, ¿no? Quédate ahí que ya seguimos en el mundo al revés.